Hola amigo, ¿qué tal? Espero que al momento de ver este material esté usted pasando un maravilloso momento. Desde ya le pido que se suscriba, que active la campana, que deje su like, que reaccione si le parece bien y que colabore con el canal si le parece también bien. Hoy me voy a salir un poco de lo que son las informaciones diarias y voy a irme un poquito a la historia de algo que tiene que ver con la isla cárcel, con el cartel de Medellín y otras cuestiones. Y en este caso, sabemos que el 16 de junio del 2020 fue excarcelado el narcotraficante y líder, cofundador del cartel de Medellín, el alemán Colombo o Colombo alemán, no sé cómo usted quiera decirlo, Carlos Leder. Esto ha traído mucha información porque acuérdense que Carlos Leder escribe un libro y entonces da, es decir, sus criterios de cómo él vivió este momento de terror que se vivió en Colombia realmente. Acuérdense que Carlos Leder fue el único de los líderes del cartel de Medellín, es decir, el único no, el primero en ser extraditado. Es decir, él refiere que él fue entregado por Pablo Escobar, pero bueno, esto no es el caso que viene. Y en sus tantas entrevistas, porque ahora esto se ha renacido de nuevo porque Carlos Leder ha llegado a Colombia y ha dado una serie de entrevistas y siempre, acuérdense, siempre se le va a preguntar sobre la implicación de Cuba y el cartel de Medellín. Acuérdense, la causa 1 del 89, en la cual fueron fusilados 4 oficiales de las Fuerzas Armadas y el MININ en Cuba. Y siempre los cubanos hemos tenido claro que en Cuba no se mueve un alfiler sin que la tiranía no lo sepa. Ochoa, Tony de la Guardia y los demás fueron sacrificados porque era la forma de buscar un chivo expiatorio y esta gente lavarse la cara. Veamos también otras confesiones que hace Carlos Leder, como por ejemplo, dice que en un momento dado ocurre esto. Exactamente por eso escribo el libro y específicamente me refiero a ese punto. Cuando Pablo Escobar asesinó lamentablemente al doctor Lara Bonilla, él huyó a Panamá porque sus padrinos políticos hablaron con el general Noriega, con el dictador Noriega, y Noriega le dio asilo a Pablo Escobar y a los pistoleros que eliminaron lamentablemente al doctor Bonilla. Pablo, aconsejado por sus asesores, presentó una propuesta al presidente Betancourt en que muchas cosas ofreció, incluyendo contribuir para pagar la deuda externa. Yo, Carlos Leder, nunca fui a Panamá ni participé de esa propuesta. Yo, después de la muerte del doctor Lara Bonilla, procedí para Nicaragua, donde donde era bienvenido porque conocía ya al ministro Tomás Borge de la Revolución Sandinista. Me acogieron allí y posteriormente llegó Pablo, pero vuelvo y le reitero. Ahí pudieron ver ustedes, en un momento dado, los asesores de Pablo Escobar, que anda prófugo en ese momento por haber asesinado, mandar a asesinar, pero bueno, el autor intelectual era él, al doctor Lara Bonilla, le dan es decir, le aconsejan que hable con el presidente Betancourt, en el cual es la famosa historia esta en que le piden que pague la deuda externa de Colombia y así pudiera quitarse todo el mal de encima. Así se convertiría Colombia en un narcoestado si llegan a aceptar esta locura. Pero bueno, es así como ocurrió. Pero no quiero basarme en eso, sino es cómo va a refugiarse en el seno del tirano Noriega, Manuel Noriega. Acuérdense, este que después fue capturado por las fuerzas norteamericanas y llevado a prisión. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque en ese tiempo también Noriega era muy amigo de la tiranía castrista. Eran, bueno, dos dictaduras. Y entonces estas personas tenían el vínculo este de narcotráfico, intercambio de información, intercambio de espionaje, porque se sabe que Noriega al final trabajaba para las dos aguas, trabajaba para la CIA y trabajaba para la inteligencia cubana, pero también estaba en este asunto del tráfico y entonces siempre
tratamos de desglosar y separar una cosa de la otra, cuando no, cuando sabemos que el tirano Fidel Castro era el que movía los hilos de todo esto. No era Noriega solo el narcotraficante, también estaba la tiranía cubana. Y entonces viene la parte de Carlos Leder, cuando dice que él no va a Panamá, es decir, tratando de quitarse contubernio con la dictadura panameña, pero va entonces a Nicaragua, que se encontraba el sandinismo en el poder. Dice él que lo recibe Tomás Borges. ¿Quién es Tomás Borges? Tomás Borges es un guerrillero, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que estuvo en el poder por mucho tiempo, fue ministro del Interior, entre otras cosas. Se dice que político, guerrillero, escritor. Tomás Borges hizo un libro dedicado a Fidel, es decir, un libro, una especie de biografía. Él no salía de Cuba, gran amigo de la tiranía, y vuelve uno de nuevo a entrelazar Tomás Borges, Carlos Leder, Noriega, Escobar, Cuba, Ochoa, y entonces te vuelves a preguntar. Acuérdense, todo esto es en los 80, a raíz del problema, de la causa 1 del 89, cerca de esa fecha. Y entonces te vuelves a preguntar, Cuba no tenía nada que ver con el narcotráfico. No sabía Fidel Castro, no sabía Raúl Castro en qué se movían todos, porque todo esto simplemente lo que da es más certeza de que la tiranía sí estaba en el narcotráfico con Escobar y cuanto cartel ande por ahí. Porque acuérdense que el M-19, que es la guerrilla de Petro, también funcionaba con Escobar. Y sale el propio Petro diciendo que ellos eran entrenados y aupados por Fidel Castro y la dictadura cubana. Todo tiene que ver, todo confluye. Está Gustavo Petro, exmiembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19 que separó el gobierno cubano del gobierno colombiano, se rompieron las relaciones. La participación de Castro en el conflicto armado colombiano se evidenció. Ahí han estado viendo fotos de Tomás con el Che, con Fidel, en distintos momentos de su vida. Entre otros, y fundamos el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fidel Castro nos había recomendado que fundáramos un Frente de Liberación Nacional, ¿verdad? Una sugerencia, porque Fidel siempre fue muy respetuoso a nivel de sugerencia. Entonces, con quien había hablado era con Noel Guerrero y con Rodolfo Romero, y ambos, pues, sobre todo Noel Guerrero, porque ya Rodolfo Romero se había apartado en ese momento, planteó que Fidel quería que formáramos un Frente de Liberación Nacional, y discutimos esa posibilidad. Pues entonces Carlos Fonseca opinó que el frente debería llamarse Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero Guerrero, que era el que tenía los recursos en ese momento y el que tenía más capacidad de decisión, no, ¿cómo es? Guerrero, sí. Sí. Sí, hubo ahí se empecinó en que se llamara Frente de Liberación, de tal manera que la primera guerrilla que organizamos en el río Patuca, después en el río Coco y Bocaí, se conformó como Frente de Liberación Nacional. No fue sino hasta después de esa experiencia guerrillera que yo regresé a Managua, me encontré con Carlos, y Carlos insistió. Noel Guerrero se había ido para México. Carlos insistió en que se llamase Frente Sandinista y así se quedó. Ya para ese tiempo en Y no quiero que después nadie diga que Tomás Borges era un personaje mínimo en la revolución sandinista. No. Tomás Borges fue vicesecretario y presidente honorario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, responsable del Ministerio del Interior en el periodo revolucionario, miembro del Parlamento Centroamericano y del Congreso Nacional, hijo directo de Chanandenga de Matagalpa. Es decir, fue uno de los troncos. Incluso él empezó con Carlos Fonseca Amador, antes que entraran los hermanos Ortega. Ya él era del movimiento sandinista de Liberación Nacional. Fue de los que estuvo desde el momento cero, el embrión de esta guerrilla que, como sabemos, se entrenó en La Habana. Es decir, un hombre de La Habana en contubernio con un hombre del cartel de Medellín. Todo fluye, todo concuerda. Y volviendo un poquito a Carlos Leder. Carlos Leder fue condenado a 135 años de privación de libertad, pero pudo
reconfigurar su condena en el momento dado que Estados Unidos apresó, capturó al tirano Noriega y lo llevó a Estados Unidos. Fue el testigo estrella principal para poder condenar a Noriega, y por esto, en estos acuerdos que hace el gobierno de los Estados Unidos, logró rebajar su condena, y por eso fue que salió en el 2020 de prisión con todas estas informaciones que tenía él bien guardadas. Y aquí viene el momento en el cual se le hace la pregunta de si Raúl sabía lo que estaba ocurriendo en Cuba, es decir, estos oficiales que fueron fusilados en la causa 1, si sabía que el narcotráfico era al alto nivel. Y aquí está la respuesta. Vista esta confesión de Carlos Leder, ya dijimos, cofundador junto a Pablo Escobar del cartel de Medellín, entonces ya no nos queda duda. La tiranía podrá negar estos hechos, pero todo indica de que sí tenían este conocimiento directo del narcotráfico. En un momento dado, en un escrito que Patricio de la Guardia, que también estuvo condenado en esta causa, en la causa 1, pero fue a 30 años, solo por ser hermano gemelo de Antonio de la Guardia, cumplió 30 años de prisión, lo tienen recluido en Cuba, no puede salir de ahí, pero él en unos manuscritos que logró sacar del país decía que su hermano, si había estado en ese proceso del narcotráfico, había sido con la autorización de los superiores. Se sabe que los hermanos de la Guardia eran personas de total confianza de Fidel Castro, y entonces por eso esto nos llama a nosotros a seguir este procedimiento. Veamos este material sobre esta causa, un resumen que se hace, y usted podrá entender un poco, el que no sepa de qué estoy hablando, cuál es la causa 1, porque realmente no podemos dejar que la historia muera así de sencillo, porque estos tiranos se han dedicado a hacer el mal. Estos son unos delincuentes durante todos estos años y han tratado de engañarnos, de pasarnos la bola por debajo de la mesa como si nosotros fuéramos tontos. Pero no, ya no tienen el monopolio de la información y nosotros seguiremos dando esta batalla cultural. El Ochoa con el que usted trabajó en Angola. El 13 de julio es una fecha clave en la historia del castrismo en Cuba. En 1989 fueron fusilados 4 altos oficiales del estamento militar del régimen. El realizador Orlando Jiménez Leal recreaba de esta forma el amanecer del 13 de julio de 1989. Lo que estaban haciendo estos individuos, el intento de mezclar a Raúl en esta porquería, eran unos hijos de puta. El general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, Arnaldo Ochoa, el coronel del Ministerio del Interior, Antonio de la Guardia Fon, el capitán de las FARC, Jorge Martínez, y el mayor del MININ, Amado Padrón, fueron fusilados, luego de ser acusados ante un tribunal especial militar castrista de alta traición a la patria y a la llamada revolución. General de división Ochoa Sánchez, póngase de pie. ¿Puede usted que exponer lo que considera necesario con relación a las imputaciones que se le han hecho? Ochoa era héroe de la República de Cuba, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Era el general con más condecoraciones en su momento. Según los entendidos, el que más prestigio tenía dentro de la oficialidad por sus misiones en las aventuras del régimen en América Latina, África y Medio Oriente, y por ende una ficha incómoda dentro del organigrama de poder castrista. Acusado Antonio de la Guardia Fon, ubíquese frente al tribunal. Antonio de la Guardia Fon, alias Tony, y hermano Jimagua de Patricio, general de brigada y condenado a 30 años en el mismo proceso, era considerado hombre de suma confianza de Fidel Castro, a quien se le asignaban operaciones muy especiales. El coronel del MININ estableció nexos para la entrada de divisas al régimen por varias vías, entre ellas
lo que fue el mayor conglomerado existente en la isla comunista, la corporación Cimex, precursora de la actual Gaesa. A mí me basta, señor presidente, la conversación. Primero les juzgó un tribunal militar especial y posteriormente el Consejo de Estado ratificó las sentencias de la llamada Causa 1 de 1989. Pido que formalmente votemos los que estén de acuerdo con la ratificación de la pena establecida por el Tribunal Militar, que levanten la mano. Los que se opongan, por unanimidad del Consejo de Estado, se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. Y que se entienda bien, esto no es para lavarle la cara ni tratar de justificar a Arnaldo Ochoa, a Tony de la Guardia, a Amado Padrón ni a Jorge Martínez, que fueron los fusilados en este caso, y después a Orantes, ministro del Interior, que murió en situaciones extrañas dentro de la prisión. Se dice que fue ultimado por los tiranos. Es decir, a Orantes Fernández, que era también hombre de confianza del tirano Fidel Castro, pero sabía mucho. Es lo que pasa, ¿no? Esto es como funcionan las mafias. Esta persona sabe mucho y hay que barrer con todo vestigio de la gente que estaba más empapada de las cosas. Acuérdese que en el juicio, a todo aquel que le entrevistan, que le preguntan en ese juicio que fue una farsa, este juicio que recordaba los juicios revolucionarios del año 59, a todo el que le preguntaron decían que ellos estaban accionando eso porque sabían que venía de encima, de arriba, como se dice en Cuba. Y bueno, al final esta gente lo que hicieron, como ven al final, el tirano Fidel Castro manda a que pasen por las armas a los principales implicados. Claro, ahí está. Después podemos pensar otra cosa, pero simplemente esta gente fuera un chivo expiatorio porque la cosa se le estaba poniendo fea. De hecho, ustedes saben que en Panamá fue invadido para sacar a Noriega y esta gente vivieron por muchos meses, diría yo años, con el temor, ahí sí sintieron temor de que lo fueran a buscar. Pero siempre me queda la duda, si estaban todas estas pruebas, si Carlos Leder colaboró con el gobierno de Estados Unidos para condenar a Noriega, también pudo haberlo hecho para condenar a Fidel y a Raúl. Lo que pasa es que siempre hay una fuerza extraña que protegen a la tiranía castrista. Y con voy a terminar porque se ha hecho largo el video, pero bueno, había que hacerlo. Siempre el aquel de tratar de influir en la mente de las personas, y hay gente que se lo ha creído, de decir que en Cuba no hay droga, no hay drogadicción, no hay casos. Y bueno, ya ustedes han visto que en los videos que he hecho he puesto incluso cómo anda este llamado químico, que es el fentanilo, haciendo daño en la juventud cubana. Aquí se los dejo. Comparte este material. Suscríbase si no lo ha hecho, active la campanita, deje su like, que es muy importante. Acuérdense que los que generamos este tipo de contenido, tenemos ataque constante de la tiranía castrista. Y como siempre les digo, patria, libertad y vida, abajo la dictadura, abajo la tiranía, libertad para los presos políticos. Gracias. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.